el eslabón más débil. Muy buen día, soy Daliris Maldonado, líder de privacidad y protección de datos en Ecopetrol. En nuestro equipo somos conscientes y valoramos la importancia de las personas y la apropiación de prácticas como eje fundamental para la protección de la información y el aseguramiento de nuestro firewall humano, que somos cada uno de nosotros. En el día de hoy, a propósito de una de las charlas del mes CT+I, queremos hablar sobre un tema de actualidad importante para todos, como lo es la inteligencia artificial, la cual, aunque trae grandes ventajas y beneficios, también grandes retos. Debemos ser conscientes que debemos trabajar con la inteligencia artificial, pero de forma segura, de tal manera que la protección de los datos, tanto de la empresa como nosotros mismos, esté siempre asegurada. En esta ocasión queremos presentarles a Sebastián García. Sebastián es ingeniero electricista, especialista precisamente en inteligencia artificial, trabaja en Bureau Veritas y hoy viene a hablarnos de algo muy importante, esa interacción que existe entre la ciberseguridad, la protección y precisamente la inteligencia artificial. Sebastián hace parte de ese equipo de jóvenes que ha trabajado y ha sido pionero en entender cómo podemos trabajar con inteligencia artificial de forma segura. Y eso lo que nos ayuda a entender es que esto es una realidad y todos debemos asegurar. Sin más preámbulos, Sebastián, bienvenido a la familia Ecopetrol. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a este tema tan interesante, ¿cierto? Y cómo nos afecta, como dices tú, desde la ciberseguridad. Bueno, normalmente cuando todo el mundo dice inteligencia artificial, no sabemos qué es. Todos dicen, bueno, inteligencia artificial, todo el mundo va a ChatGPT, pero realmente, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es cuando nosotros le dotamos a las máquinas o les damos la capacidad de actuar y pensar como nosotros, de tomar decisiones, que a partir de datos ellos puedan pensar críticamente y puedan saber qué van a hacer a continuación, ¿cierto? De ahí debemos partir. Entonces, es importante que sepamos que la inteligencia artificial busca emular nuestro conocimiento, busca emular nuestra forma de pensar. Y de ahí proviene ese nombre de inteligencia, ¿cierto? La inteligencia humana y artificial porque es algo que se está emulando. Entonces, partamos de ahí. La inteligencia artificial, al igual que muchas ciencias, tiene muchas ramas. Así como en la física tenemos la física nuclear, la física de partículas, dentro de la inteligencia artificial también tenemos muchas ramas y en este caso vamos a hablar de una muy puntual y que está dando mucho de qué hablar, que es la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa nos permite a nosotros crear, de ahí proviene ese nombre, ¿cierto? Generar cosas nuevas. ¿Qué podemos generar hoy en día? Podemos generar imágenes, podemos generar sonidos, podemos generar videos, podemos generar infinidad de cosas, inclusive podemos hacer ya modelos 3D. A partir de una foto, sin conocer de pronto cómo se ve una persona por detrás, ya la inteligencia artificial puede aprender, ¿cierto?, de los patrones físicos de la persona, cómo se ve enfrente, y a partir de eso pensar o imaginar cómo se ve la persona por detrás, creando un modelo 3D perfecto. Lo mismo con imágenes y demás cosas. Entonces, esta inteligencia artificial generativa, como tú decías, nos trae muchos retos que debemos abordar y debemos ser conscientes de ellos, sobre todo porque esta inteligencia artificial, al no necesitar un conocimiento técnico, nosotros lo que estamos haciendo es dar algo muy importante, que son nuestros datos. Y nuestros datos son valiosos, sobre todo cuando trabajamos en una organización que se preocupa por su seguridad. Entonces, vamos a hablar de unos temas muy puntuales que la inteligencia artificial generativa le ha permitido a los ciberdelincuentes tener acceso. Antes era un poco más complejo, ellos tenían que aprender, ¿cierto? Se tenían que esforzar. Hoy en día ya lo hacen de una forma mucho más sencilla. Entonces, vamos a ver los 7 puntos principales que debemos tener en cuenta al momento de tratar con la inteligencia artificial generativa y cómo podemos curarnos de no dar nuestros datos de forma gratuita. Lo primero y muy importante que ha dado mucho de qué hablar en los últimos años son los deepfakes. Los deepfakes a manera general son noticias falsas y ya los podemos encontrar no solamente en periódicos, en noticias de internet, sino también en videos y audios. Gracias a la inteligencia artificial ya pueden clonar nuestras voces. Entonces, imagínense ya solamente con un audio de WhatsApp que tenemos que tener mucho cuidado a quién le estamos compartiendo esa información, ya pueden clonar nuestra voz. Por ejemplo, cuando recién salió ChatGPT, muchas personas lo que hacían era, había un servicio de WhatsApp, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero lo que hacían era enviarle y reenviarles audios a un chat de WhatsApp. Ese audio lo que hacía era devolver la transcripción. Listo, pero nosotros no sabemos quién está detrás de ese chat,
qué hacen con esos audios, ¿cierto? Y qué hacen con esa información que llevan esos audios. Muchas personas por desconocimiento, pensando que era algo seguro y porque, seamos honestos, hoy en día muchas personas no les gusta escuchar audios de WhatsApp, preferían hacer eso. Entonces, los ciberdelincuentes, porque podían ser ciberdelincuentes o una empresa que venda nuestra información, se quedaban no solamente con nuestra voz, sino también con la información que iba detrás de esa nota de voz. Entonces, eso representa un peligro muy grande y debemos ser conscientes de eso. Lo mismo todos esos servicios donde nos piden que subamos noticas de voz, que guardemos información biométrica de nosotros, eso de nos tomemos una foto, por ejemplo. Hubo un tiempo en el que estaban regalando criptomonedas por permitirnos escanear el iris del ojo. Eso es peligrosísimo. El iris del ojo es uno de los factores más seguros que tenemos al momento de cuidar nuestra privacidad. Y lo estábamos regalando simplemente por unas criptomonedas, solo por dinero. Entonces, los deepfakes de audio son, digamos, algo contemporáneo y se han venido prestando para muchas estafas. Por ejemplo, esas llamadas cuando el jefe llama a un banco y no transfieran tanta cantidad de dinero a esta cuenta y pues como están conscientes o digamos creen que es el jefe, ¿cierto? Porque le emulan la voz, entonces vienen, transfieren el dinero y cuando llegan a la empresa la notificación dicen ¿qué pasó aquí? Este dinero no era para esa persona o para esa cuenta a la cual se transmitió. Una estafa también que se ha hecho muy común es cuando los ciberdelincuentes van afuera de los colegios y graban a los niños. Por lo general, fuera de los colegios siempre hay ventas de dulces, de cositas, ¿cierto? Y los niños siempre tienden a ir. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se disfrazan, colocan micrófonos escondidos, graban a los chicos y después clonan sus voces para llamar a los papás y extorsionarlos. Entonces, ha pasado que el niño está en el colegio, está normal, le llaman al papá y le dicen, ponen a la voz del niño a decirle, papá, me tienen aquí secuestrado, ayúdame, estoy preocupado. El papá obviamente se alarma, manda el dinero a los ciberdelincuentes y después llega el niño como si nada. Entonces son estafas que se han venido dando muy comunes en realidad. Es algo que ya se está viviendo, que las personas, hay muchos casos y hay muchas personas que ya aprendieron a la mala cómo identificar estos tipos de ataque. Entonces, vamos a correr el primer videíto, ahí vamos a estar escuchando el audio. Esto fue una noticia que se hizo muy famosa. Que fue la noticia del jugador Luis Díaz, al cual le clonaron la voz, le hicieron un deepfake y además de eso estaban pidiéndole dinero a la gente diciendo que el jugador era el que lo estaba haciendo. Entonces, este audio que vamos a escuchar ahorita es un audio real y un audio creado con inteligencia artificial de la presentadora que, entre comillas, dio la noticia por RCN. Entonces, vamos a escuchar. Se nota que no soy yo por la gesticulación, se ve, e incluso en la gesticulación de Luis Díaz. Mi voz sí es, pero mira que la gesticulación de Luis Díaz sí se parece. Pero es perfecta, claro, pero es evidentemente una noticia falsa, tanto lo que digo yo como lo que dice Luis Díaz, ¿no? Es decir, ese es el audio original de la presentadora, esa es su voz, esa es ella diciendo no lo puedo creer. Y ahora vamos a escuchar el audio que es falso. Se van a alcanzar a escuchar algunos matices, algunas diferencias, pero cualquier persona que pase desapercibido, que simplemente escuche por escuchar, no se va a dar cuenta. Necesitamos simplemente pasamos, escuchamos la noticia y listo, no le paramos bola, no pensamos que es algo falso y por eso caemos en el engaño. Vamos a escuchar ahora la diferencia. Tras vencer al Fulham en la semifinal de la Copa de la Liga, el delantero del Liverpool, Luis Díaz, concedió una breve entrevista en la que también habló de su nuevo proyecto con Daniela Reyes, creado para ayudar a la población de Colombia. Muy bien, como pudieron escuchar, ¿cierto? La voz es muy parecida, pero se alcanza a ver una pequeña diferencia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar estos deepfakes de voz? Podemos, primero que todo, parar bola o prestar atención a las matices de las voces, ¿cierto? Entonces, normalmente estas voces tienden a sonar igual, pero se escuchan un poco robotizadas, se escuchan un poco forzadas, ¿cierto? No parecen igual a como lo diría una persona normal. Además, estas voces tienden a no tener un ruido de fondo. Es decir, normalmente cuando nosotros hablamos tenemos digamos un escenario detrás, sí, el ambiente, esa es la palabra que estaba buscando. Tenemos un ambiente, ¿cierto?, que caracteriza esa escena en específico. Estas creaciones con inteligencia artificial normalmente no la tienen. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que escuchar detalladamente porque sí se alcanza a notar, sí hay una pequeña diferencia. Lo bueno es que la inteligencia artificial no hace las cosas de manera perfecta. Entonces
podemos alcanzar a distinguir cuál es real y cuál es falso, pero debemos ser conscientes y debemos buscarlo. Porque si simplemente escuchamos, como lo hacemos normalmente pasando un video, podemos caer en esa estafa. Entonces, además de los deepfakes de audio, hay uno que digamos que no es nuevo, ese sí no es nuevo, que son los deepfakes de video o de rostro. Esta tecnología existe desde el 2017, imagínense ustedes, si desde el 2017 se hacían deepfakes que eran difíciles de detectar, imagínense hoy con los avances tecnológicos en inteligencia artificial. Es mucho más complejo. Entonces, vamos a ver un pequeño videito. Antes de entrar en materia, este es un video que fue hecho por mí. Como pueden observar en la imagen, ahí hay un señor con un fondo verde. Ese es un amigo mío que se llama Jole. Sin permiso, obviamente, con tal de hacer el ejercicio, no le pedí permiso al momento de tomar la fotografía, sino ya después que estaba el video hecho, pues también era con la intención de demostrar qué tan vulnerables somos. Y esa foto la tomé de sus redes sociales. Por eso no le pedí permiso, porque quería hacer el ejercicio completo. Exactamente. Esa foto que están viendo ahí, la tomé de sus redes sociales. Simplemente fue una captura de pantalla o un clic derecho, guardar y listo. Entonces tomé esta foto de él, grabé este video mío, que fue también viejito de hace mucho tiempo, y los uní para crear un deepfake. Este deepfake no es perfecto porque es con intención pedagógica, para que aprendamos a diferenciarlos. Pero pueden observar qué tan fácil hoy en día, y ese video fue hecho con un código sencillo, ¿cierto? Como tomando una foto en nuestras redes sociales y tomando un video que cualquier persona graba con su celular, puede crear un deepfake. Entonces vamos a ver el video. Como pudieron observar, al momento de yo mover mi rostro, la cara de Jole, de mi compañero, ¿cierto?, también se distorsionó. Entonces, esa es una de las formas con las cuales nosotros podemos identificar estos deepfakes. Hay muchas tecnologías. Los ciberguardianes constantemente están capacitándose también, están creando nuevas herramientas. Por ejemplo, hay una que me pareció súper disruptiva y súper chévere, y es que detectan los deepfakes a partir de nuestro pulso cardíaco. Utilizan una tecnología de visión por computadora que también está asociada a inteligencia artificial, en la cual a través de un procesamiento de imágenes, ¿cierto?, y mirando algunos cambios en algunas partes puntuales de nuestra piel, detectan o son capaces de medir un aproximado de nuestro pulso cardíaco. Entonces, cuando hacemos estos deepfakes, normalmente esos valores se desfasan mucho porque estamos colocando el rostro de una persona sobre el rostro de otra. Entonces, automáticamente cambia. Entonces, esa es una tecnología que me parece súper disruptiva, súper chévere, sí. Y es muy interesante cómo funciona. Yo lo estuve molestando y cacharreando y funciona. Funciona aunque depende de algunas cosas, pero funciona bien. Entonces, una de las maneras principales para identificar estos deepfakes de rostro es que nosotros miremos la geometría de las caras. Normalmente, cuando se hace un deepfake que no es perfecto, que ya no tiene, digamos, una edición post grabación, una edición post creación del video, tiende a haber muchos cambios en la morfología del rostro. El rostro se tiende a ver distorsionado, de pronto los ojos no están apuntando hacia el mismo lugar donde apunta la cara, que eso es importante. Entonces, por ejemplo, yo estoy mirándote a ti, pero mis ojos están mirando para allá así, estoy hablándote a ti así. Eso es muy común en los deepfakes. También, digamos, los colores. Normalmente, como se coloca una cara encima de otra, los colores no combinan bien. Entonces, si yo soy como morenito, se va a ver un poco más blanco o un poco más negrito. Entonces, hay que prestar atención a esos pequeños detalles, sí. Entonces, hay un caso, por ejemplo, en el de Luis Díaz, cuando vemos el video, a él se le nota un poco robotizado. Inclusive su cara, todos sabemos que él es morenito, ¿cierto? Y su cara se ve blanca. Entonces, hubo muchas personas que cayeron en esa estafa y no se dieron cuenta realmente que era él. Digamos que cuando hicieron ese deepfake también, que le clonaron su voz se escucha demasiado robotizada. A ese sí no le metieron empeño, la verdad. Entonces fue, y aún así cayeron, imagínate tú. No le metieron empeño y el rostro se ve, como te digo, un poco blanco, la voz se ve súper robotizada, y hay algo que también debemos identificar en los deepfakes y son los movimientos del rostro. Normalmente, como observaron en el video es muy corto y siempre tiende a tener los mismos movimientos. Yo simplemente hacía esto, ¿cierto? Y abría mi boca y hacía este movimiento. En el video de Luis Díaz pasa lo mismo. Él siempre hace el mismo movimiento, como mirando hacia abajo,
mirando hacia arriba, pero los ojos no miran hacia donde mira su rostro. Entonces vamos a ver el video y ese audio que van a escuchar no solamente está clonada la voz de Luis Díaz, también la de la presentadora, que fue en los videos que vimos anteriormente, los audios. Tras vencer al Fulham en la semifinal de la Copa de la Liga, el delantero del Liverpool, Luis Díaz, concedió una breve entrevista en la que también habló de su nuevo proyecto con Daniela Reyes, creado para ayudar a la población de Colombia. Crecí en una familia pobre y quiero ayudar a los colombianos. Daniela y yo creemos que todos merecen ser independientes económicamente y sin límites. Creamos este proyecto para cambiar vidas. Solo necesitas teléfono e internet para participar. Seguro y rápido. Multiplica tu inversión en pocas horas. Escucha testimonios de otros. Gracias a Luis y Daniela, gracias a su proyecto pudimos resolver todas nuestras dificultades financieras y ahora tenemos suficiente dinero y tiempo para pasar con nuestros hijos. Este proyecto nos cambió la vida. Pudimos permitirnos el coche con el que habíamos soñado durante tanto tiempo. Ya no me preocupa el futuro de nuestra familia. Estoy tranquila y feliz. Muchas gracias a Luis y Daniela. Como pudieron observar en el video, ¿cierto? Si vieron que la cara de Luis Díaz se veía un poco rara, los ojos como que no le cuadraban un poco, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros tenemos que ser muy perspicaces al momento de ver un deepfake. Si a nosotros nos llega un video, la primera forma de identificar un deepfake es que nosotros miramos si lo que nos están pidiendo tiene sentido. ¿Cierto? Empezando por eso. Luis Díaz no va a estar creando una página en Facebook que se llama Ayuda Financiera Latinoamérica, ¿cierto? Eso no va a pasar. Entonces, tenemos que primero ser muy conscientes de que lo que nos está diciendo ese video es real o no, tiene sentido o no tiene sentido, ¿cierto? Muy importante siempre validar por segunda vez las fuentes. Si yo vi ese video, debo ir a internet, googlearlo y ver qué fuentes confiables encuentro de esa información. Una vez ya yo identifique que eso está bien, entonces paso a la tercera parte, que ahí sí es todo lo que les comentaba, la morfología del rostro, los colores, los ojos, la voz, ¿cierto? Que no se escuche robotizada. Inclusive hay una tecnología que se está utilizando mucho para detectar los deepfakes y que nosotros sin conocimiento la podemos utilizar, que es la detección como de la mirada, seguir el rastro de la mirada, ¿cierto? Eso se llama gaze tracking, que es cuando nosotros vemos hacia dónde estamos observando o que estamos mirando. Normalmente en los deepfakes, como se coloca un rostro encima de otro, los ojos no coordinan, exactamente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una luz de frente, normalmente esa luz impactaría en mis ojos de una forma. Al momento de yo hacer el deepfake, entonces un ojo queda con una luz pegándome hacia acá y otra luz mirando hacia el frente. Entonces, esas son cosas que nosotros podemos identificar siendo muy cuidadosos al momento de ver pequeños detalles en el video, ¿cierto? Entonces, ese sería nuestro segundo tip, nuestra segunda cosita a tener en cuenta al momento de hablar de inteligencia artificial y ciberseguridad. Todo está en los detalles. Todo está en los detalles, así es. Ahora vamos a pasar a la tercera, que es eludir el spam. Entonces, esto es un tema complejo porque la inteligencia artificial nos ha permitido, digamos, le ha permitido a los ciberdelincuentes hacerse con herramientas más complejas para poder violar nuestra seguridad. Normalmente a muchas personas las estafan a través de spam, correos que llegan que son falsos, que la factura de Rappi, que tú tienes cuenta en Davivienda, vamos a ver que tienes de Bancolombia y terminas, sí, que te demandaron, que te van a quitar la casa, ¿cierto? Entre muchas cosas más. Entonces, los ciberdelincuentes, esto tiene, digamos, dos caritas de la moneda. Y la primera es que nosotros, como usuarios, debemos ser conscientes de qué correos nos están llegando y qué correos estamos abriendo. Como les decía, ha pasado y he escuchado muchos casos de amigos que por el afán, ya sea por la emoción o por el miedo, porque los ciberdelincuentes tienden a destacar eso en nosotros, ¿cierto? A despertar ese miedo o esa emoción, como cuando nos ganamos el carro, la moto, o cuando nos dicen que nos van a cerrar la cuenta del banco. Entonces he escuchado casos y le ha pasado a amigos que les dicen, no, tu cuenta de Davivienda va a ser cerrada porque mira, fue bloqueada, hubo un movimiento inesperado, y ellos por el miedo empiezan a darle clic a los enlaces, voy a desbloquear mi cuenta, y cuando ya están calmados se dan cuenta que ellos no tienen cuenta de Davivienda sino Bancolombia o de otro banco. Entonces ha pasado muchísimo. Lo mismo, por ejemplo, con los premios. Entonces le dicen, no, te ganaste una moto porque fuiste
no sé, digamos, estuviste concursando con tu banco, le dicen el banco es Bancolombia, pero ella da vivienda o le da vivienda y después como que, oye, ¿yo por qué tengo que dar dinero si me lo gané? A mi mamá le pasó recientemente eso, le robaron su cuenta de WhatsApp, que es una estafa muy común. Nos roban nuestra identidad en WhatsApp y empiezan a escribirle a todos nuestros conocidos a pedirles plata prestada y que se las devuelvo el día siguiente o en la noche porque tengo mi cuenta bloqueada. Entonces, a mi madre le pasó recientemente, la llamaron de un grupo en el que ella estaba de estudio y le dijeron que iban a actualizar la base de datos. Entonces abrieron su WhatsApp en otro celular y pues como WhatsApp pide un código para poder acceder a la tarjeta SIM, la llamaron y le dijeron, a usted le va a llegar un código, por favor démelo. Y ella por desconocimiento ha dado el código y apenas dio el código le colgaron y su WhatsApp se cerró. Y empezaron a escribirle a todo el mundo y a pedirle dinero prestado en nombre de ella. Entonces hubo más de una persona, cuando logró recuperar su WhatsApp, hubo más de una persona molesta porque pues era efectivamente, y sobre todo porque ella les dijo yo no fui, fue una estafa. Entonces es algo que debemos tener muy muy en cuenta. Y la segunda carita de la moneda es que los ciberdelincuentes utilizan modelos de inteligencia artificial para detectar nuestros filtros de spam dentro de la empresa. La empresa tiene unos filtros para determinar si un correo es spam o no. Ellos, a través de unos modelos de inteligencia artificial, empiezan a enviar correos con distintas características y empiezan a ver cuáles pasan y cuáles no pasan ese filtro. Y a través de eso entrenan el modelo para que el modelo sea capaz de crear correos que pasen el filtro sin problema. Entonces ahí nosotros vuelve a caer la responsabilidad como usuarios en saber qué estamos haciendo, qué estamos cliqueando, ¿cierto? Si un correo tiene sentido o no y si realmente nosotros debemos dar clic a esa imagen o a ese link que nos está llegando a nuestro correo electrónico. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque la inteligencia artificial es buenísima, es experta prediciendo cosas y ayudándonos a encontrar patrones. Patrones como cuáles son los filtros del correo para que no pase, para que pase el filtro de spam. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Eso también viene ligado a nuestro cuarto punto pero muy importante y creo que aquí es donde cae más la gente y son los correos de phishing. Los correos de phishing se han vuelto difíciles de detectar ya que la inteligencia artificial puede crear contenido personalizado, que es otra de sus grandes ventajas. En la educación, por ejemplo, se está utilizando mucho para caracterizar a los estudiantes y crear contenido educativo que sea para cada uno de los distintos tipos de aprendizaje, o cuando hay personas, chicos, que de pronto tienen alguna discapacidad cognitiva, amoldar los contenidos educativos para ellos. Pero de esa misma manera, a través de la ingeniería social que los ciberdelincuentes nos hacen, ellos pueden crear un perfil psicológico de nosotros. Qué nos gusta, dónde trabajamos, quién es nuestra familia, cuáles son nuestros pasatiempos y a través de ese perfil psicológico dárselo a la inteligencia artificial para crear correos personalizados, correos donde nosotros nos vamos a sentir más tentados aún a darle clic a de pronto enlaces que no son seguros o a imágenes que tampoco son seguras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a despertar aún más la urgencia o la felicidad en nosotros. Entonces, como ya saben qué nos hacen felices, como ya saben qué nos preocupa, ¿cierto? Porque tienen ese perfil psicológico de nosotros, pues les va a ser mucho más fácil crear contenido que sea muy persuasivo para que nosotros caigamos en una estafa. Entonces, tenemos nuevamente como usuarios que ser conscientes de qué correos electrónicos nos están llegando, revisar, hay algo muy importante que la gente no hace y es que no revisan el remitente. Normalmente el remitente no viene de la empresa que lo manda. Entonces, si les llega, por ejemplo, un correo electrónico de Bancolombia, dice soportebancolombia@gmail.com, @ozx.com. Debe decir @Bancolombia o @algo Bancolombia, que es el dominio de ellos para el envío de correos electrónicos. Y de así de cualquier correo electrónico que nos llegue de cualquier empresa que nosotros normalmente estamos acostumbrados a utilizar o de cualquier servicio que estamos acostumbrados a utilizar. Debemos revisar muy bien el remitente de nuestro correo electrónico. Yo creo que ese sería el punto clave ahí para distinguir realmente qué es una estafa y qué no es una estafa en un correo electrónico. Ya una vez distingamos eso y de pronto, bueno, se parezca un poco y logren convencernos, estar muy seguros que el contenido del correo electrónico sí tenga sentido y que digan, oye, es verdad, esto puede pasar, y antes de dar clic en algún enlace, preferiblemente ir directamente a los canales. Entonces, si me dicen mi cuenta está bloqueada,
voy directamente a mi cuenta, la abro y veo si realmente está bloqueada antes de, por urgencias, entrar a algún enlace. Muy bien, ya casi vamos terminando. Esto nos lleva a nuestro quinto punto, que son las contraseñas, que es otro punto muy vulnerable, sobre todo con lo que les acabo de decir anteriormente, que ya ellos crean ese perfil psicológico de nosotros, ¿cierto? Y con la inteligencia artificial va a ser aún más fácil detectar contraseñas. Normalmente nosotros colocamos contraseñas que son fáciles de adivinar. El cumpleaños de nuestra pareja, de nuestros hijos, la fecha de nacimiento, el nombre de mi perrito, ¿cierto? Cómo se llamaba mi bisabuela, entre muchas cosas más. Entonces son cosas comunes que para nosotros es fácil no olvidarlas, ¿cierto? Y por eso las colocamos como contraseña, pero que al mismo tiempo están siendo vulneradas porque son fáciles de adivinar. Y más con la inteligencia artificial, ¿cierto? Ya la inteligencia artificial puede encontrar esos patrones, sabiendo nuestros gustos, de cuál va a ser la posible contraseña. Además tenemos otro problema, y es que colocamos contraseñas que son muy fáciles de descifrar, ¿cierto? Colocamos, por ejemplo, si mi perrito se llama Mateo, pongo Mateo 1234. O sea, son contraseñas que son demasiado fáciles de identificar. Entonces, hay un punto clave que nosotros debemos tener, es primero, crear contraseñas que sean complejas. ¿Cómo hacemos una contraseña compleja? Que tenga números, mayúsculas, minúsculas y además tenga componentes alfanuméricos, ¿cierto? Lo que son el arroba, lo que son un slash, un numeral, un asterisco y muy importante, hacerla extensa. Entre más larga sea la contraseña, va a ser más difícil que la descifren. Entre más corta y más sencilla sea, la van a detectar mucho más fácil. Hoy en día ya es muy bueno que nosotros estemos utilizando, por ejemplo, gestores de contraseña, que lo que hacen es encriptar la contraseña, inclusive nos recomiendan una contraseña y queda guardada ahí. Ya no tenemos que memorizarla o escribir una contraseña súper compleja y pegarla en WhatsApp, por ejemplo, que no hacemos nada si la pegamos en WhatsApp o la guardamos en un blog de notas, no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces estos gestores son aplicaciones donde nosotros podemos guardar nuestra contraseña, están protegidos con seguridad biométrica y además con una encriptación. Entonces, cuando yo necesite mi contraseña, simplemente voy, desbloqueo, ¿cierto? Hago todos los factores de seguridad que demuestren que sí soy la persona dueña de esas contraseñas y las puedo copiar y pegar para colocarlas en mis distintas redes sociales o plataformas que esté utilizando. Muy, muy importante eso. Un truquito, si de pronto no quieren utilizar estas aplicaciones, un truco ¿cuál es? Que nosotros coloquemos las iniciales de la plataforma que estamos utilizando, ¿cierto? Coloquemos una parte de contraseña, algo que no se nos olvide, y después coloquemos un número y algún carácter especial. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacerlo para Facebook, puede ser F y B de Facebook, ¿cierto? Mayúscula. Puedo colocar, no sé, digamos, la fecha o algo parecido a lo que yo estoy acostumbrado a recordar. Por ejemplo, la fecha de mi padre, 1693. Y después coloco un slash, arroba, asterisco, ¿sí? Esa contraseña, a pesar de que es un poco corta, es segura, porque lleva, digamos que no es fácil de adivinar, no es algo que yo normalmente estoy acostumbrado a colocar, y de esa manera puedo proteger mi cuenta y no se me va a olvidar, porque siempre van a ser las iniciales de la plataforma, algo que a mí no se me olvide, y la misma parte alfanumérica que debemos llevar. Entonces, de esa forma la podemos también memorizar muy fácil y va a ser completamente segura para nuestras plataformas. Vamos entonces a pasar ahora al siguiente punto, que es la modificación de malware o malware polimórfico, que también es muy preocupante. Esa palabra polimórfico viene de que se adapta, ¿cierto? Ya todos sabemos, los que han utilizado ChatGPT lo saben, que la inteligencia artificial se amolda a nosotros. Nosotros la entrenamos y ella poco a poco aprende qué queremos nosotros. Los virus o los malware hacen lo mismo. Ellos son capaces de modificar ahora su propio código para poder violar la seguridad de una empresa o de algún lugar. Entonces, por ejemplo, ellos fueron a hacer un ataque, ese ataque se lo prohibió el firewall, ¿cierto? Por alguna razón. Entonces él detecta qué fue lo que le prohibieron, qué fue lo que no pudo hacer, por qué no pudo ingresar o violar esa seguridad y reescribir su propio código para poderla violentar. Entonces ya no tiene que estar el ciberdelincuente enviando distintos virus, ¿cierto? Atacando en tiempo real todo, sino que manda uno solo inteligente que es capaz de modificarse a sí mismo y a partir de eso
Entonces empieza a intentar hasta que logra violentar nuestra seguridad. Y eso es importante. ¿Cómo podemos evitar esto? Manteniendo nuestros sistemas de seguridad actualizados, ¿cierto? Mantener las bases de datos de estos sistemas de seguridad totalmente actualizados es la forma ideal de evitar este tipo de peligro, ¿cierto? Porque es muy preocupante que nosotros tengamos una seguridad de la cual estamos confiados y tengamos ahí un virus o tengamos un sistema informático que esté constantemente evolucionando, cambiando hasta que logre violentar esa seguridad. Entonces, eso es muy preocupante y ahí también debemos ser ya conscientes de que constantemente tenemos que actualizar nuestras bases de datos de los sistemas de seguridad. Entonces, con esto hemos terminado. Vamos a dar algunos pequeños tips generales, ¿cierto? Fue algo bastante extenso, entonces vamos a dar unos pequeños tips, vamos a dar un pequeño plus y vamos a hacer un resumen general de todo. Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos de la inteligencia artificial generativa en todos estos deepfakes, noticias falsas, correos electrónicos, phishing? Y algo muy importante que nosotros debemos practicar es el sentido común. Es lo primero. Debemos ser conscientes de que la información que estamos viendo sí es verídica, ¿cierto? Siempre consultar en distintas bases de datos y en fuentes confiables de que esa información que estamos viendo realmente existe o no. Segundo, debemos prestar atención a los videos, imágenes y sonidos que son transmitidos o que nos dan alguna información importante, como prestar dinero, como hacer transacciones electrónicas, ¿cierto? Como girarle un dinero a alguien, cualquier cosa que nos pida dinero hay que tener cuidado. Debemos ver si esa voz o ese sonido de esa persona realmente se escucha confiable o no, si no es robótica, ¿cierto? Si los rostros tienen morfologías que no son de ese mismo rostro, es decir, si cuando el rostro está hablando se distorsiona, cambia, si la luz de los ojos de pronto no se ven bien. Hay algo que también es muy común que se me olvidó decirles, y es que normalmente los ojos en un deepfake tienden a mirar en sentidos contrarios. Entonces, otra forma también de identificar si realmente estamos ante un video falso o no. Entonces, mucha atención a la matiz al color de la cara y a los ojos. Ahí los ojos son el punto clave, ¿cierto? También debemos desconfiar de cosas urgentes. Como les decía, ellos tienden normalmente a despertar o nuestra urgencia o nuestra felicidad de una manera muy explosiva, que nosotros hasta se nos olvida pensar con lógica cuando lo hacemos. Entonces, desconfiar de cosas que son muy urgentes, muy malas, o cosas que son muy buenas. Primero, pensar con cabeza fría. ¿Tiene sentido que si yo me gano algo tengo que dar un dinero? No tiene ningún sentido, ¿cierto? Porque se supone que me lo gané. Si mi cuenta fue bloqueada, primero reviso si realmente fue bloqueada antes de hacer algo más. Y así con muchas cosas. Si mi jefe me llama o me escribe a pedirme dinero, pues yo no creo que mi jefe me llame a mí a prestarme dinero, ¿cierto? Eso creo que no va a pasar nunca. Entonces hay que tener cuidado y tener mucho sentido común con eso. Hay que evitar en lo posible, y esto es algo que la gente no hace, tener nuestros perfiles de redes sociales públicos. ¿Por qué? Porque le estamos dando información gratuita a los ciberdelincuentes. Les estamos dando videos de nosotros, les estamos dando imágenes de nosotros en distintos ámbitos, con distintos tonos de luz, con distintos ambientes, que lo que hacen es hacer las inteligencias artificiales más robustas, ¿cierto? Entonces, también les estamos dando información de cuáles son nuestros gustos, qué lugares frecuentamos, si tenemos mascotas o no, si tenemos hijos o no. Entonces, hay que ser muy consciente de eso y tener mucho cuidado, tener nuestras redes sociales privadas, y si aceptamos a alguien, saber realmente a quién estamos aceptando, ¿cierto? No una cuenta falsa que simplemente va a querer espiarnos y robar información. Sobre todo cuando ya nosotros tenemos, digamos, un cargo dentro de la empresa que ya tienen, digamos, toma decisiones importantes, hay que tener mucho cuidado con eso. Como pueden observar en el ejemplo del video del deepfake, esa fue una imagen que tomé en LinkedIn de mi compañero sin ningún permiso. Entonces, esas cositas muy importantes. Y ahora el plus que les había comentado, la ñapa, y es que muchas personas desconocen o no quieren utilizar este servicio que es muy útil, y la autentificación de doble factor. Estas autentificaciones de doble factor nos permiten a nosotros agregar una capa de seguridad extra a todas nuestras cuentas. Yo por lo menos personalmente utilizo la de Microsoft, que se llama Microsoft Authenticator, y yo tengo mi correo personal ahí.
Ese correo yo lo tengo desde que tenía como 14, 13 años, no lo he cambiado, imagínate tú. Pero la clave sí. La clave sí, obviamente, constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo tengo registrada mi correo ahí, la aplicación me dice cuándo intentan violentar y de dónde mi correo. Y yo constantemente estoy revisando los registros y me han aparecido ataques de Austria, de Rusia, de no sé dónde, de Israel, que intentan acceder e incluso me dice si están simplemente intentando acceder o están haciendo una sincronización automática, es decir, que bajan todo lo de mi correo electrónico. Y eso lo he evitado con esa aplicación. Entonces es importante que nosotros lo hagamos. ¿Por qué? Porque como es un correo viejito, pues ya están muchísimas bases de datos y por mucho que cambie la contraseña, están constantemente intentando entrar. Entonces, muchas veces no es por la contraseña, entonces cuando así la logran descifrar, yo vengo y la cambio, pero esa aplicación me da una capa extra de seguridad. ¿Por qué? Porque necesitan un código sí o sí para acceder. Como esto es un tema que se ha vuelto muy popular, y que ya hoy en día hay muchas herramientas para violentar nuestra información, todas las aplicaciones ya tienen autentificación de doble factor. ¿Cierto? Antes eran muy pocas las que la tenían, ya todos lo tienen y es recomendable hacerlo. Por ejemplo, WhatsApp ya lo tiene, Telegram ya lo tiene, Facebook, Instagram, y ellos dan muchas opciones como mensajes de texto o llamadas, pero preferiblemente es utilizar una aplicación de autenticación. Sí, porque un mensaje de texto es fácil, si tienen nuestro celular chuzado, pues les va a llegar a ellos el mensaje, igual con las llamadas. Entonces, lo ideal es utilizar estas aplicaciones que utilizan un factor biométrico para autentificar, digamos, nuestro rostro o nuestra huella y saber que somos nosotros. Que eso sí es más difícil de clonar y pues vamos a agregar ese puntico extra de seguridad, esa capa extra de seguridad a todas nuestras plataformas. Entonces, eso es todo por hoy. Estos son los pequeños tips, que pues no son tan pequeños, ¿cierto? Para que podamos cuidar nuestra información y podamos estar seguros. Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos en el mes de Tema Sí. Todos estos consejos son útiles y prácticos porque los podemos aplicar no solo en la oficina, sino en nuestras casas. Cuidemos la información y no se lo hagamos fácil a los ciberdelincuentes.